Pues aquí preparando unas aguas minerales, porque hoy viene, la verdad, una invitada que pensé desde que el programa se nos ocurrió, que es Almadelia Murillo. Como saben, una escritora prominente, ocurrente y además pues me parece con una habilidad para el uso del lenguaje, no solo de manera escrita, sino de manera oral, con la que tengo oportunidad de tener conversaciones, pues les diría sumamente originales en todos los aspectos. Así que ¿quién mejor para hoy hablar de la resistencia vital, de las cosas que nos descolocan la identidad y de las que nos ayudan a reconstruirla? Así que acompáñenos hoy con Almadelia Murillo. Pues, ¿qué les puedo decir? Estoy súper contenta de que Almadelia Murillo esté conmigo, porque además de que es una gran amiga de la que aprendo siempre, pues es alguien a quien admiro como escritora, como ser humano, en muchos aspectos y con quien sostengo conversaciones muy entretenidas. El otro día que le enseñaba de que iba a estar el programa, me decía, es que sí le estás hurgando. Y claro, a mí no se me hubiera ocurrido esa palabra, pero ella, que es la reina, la maga de las palabras, tiene justo la palabra que hay que utilizar. Y lo que voy a hacer hoy con ella es hurgar en sus emociones, en sus experiencias. Y bueno, no puedo escaparme de lo que trata esta sesión, Alma, que es pues de las cosas que te han detenido en algún momento de la vida en donde sentías que llevas un ritmo más o menos natural y de repente te topas con pared, caes de golpe y algo te hace preguntarte quién soy, o sea, en dónde se quedó la Almadelia de ayer, que sabía qué iba a hacer en la mañana, que sabía cuál era el sentido de su vida, que sabía a dónde quería llegar en los próximos años, y de repente, pues a todos nos pasa, ¿no? Un sentón te descoloca y dices, no sé si quiero eso, no sé si soy esa, no sé si me emociona lo que me emocionaba ayer. ¿Tienes alguno en mente? Bueno, ahora que me lo preguntas, primero gracias por invitarme. No, felicísima. Somos amigas, admiradoras mutuas y además futuras vecinas, Futuras lo cual vecinas, nos da mucha emoción. Sí. Y celebro que estés haciendo esto desde el título, ¿no? Resistencia vital. Nos hace mucha falta detenernos a esto, entonces me parece precioso. Y gracias por invitarme. Respecto a tu pregunta, recordé cuando era empleada hace muchos años en una empresa corporativa en la industria de la moda y de un día para otro me corrieron. ¿Cuántos años tenías? 28. Una pollita. Era una pollita. Pero para mí había sido, o sea, cuando tienes esta historia de migración social que tengo yo, que es venir del hambre, de la pobreza, ¿no? Sí. Y tenía por fin un puesto importante, una gerencia, etcétera. Y mi jefe me corrió, además, no me permitieron ni sacar mis cosas. Ni tu plantita, ¿no? Ni Siempre mi esta imagen plantita, de ni la la caja escena de la cartón. plantita, Exacto. nada, ¿no? Y yo me vi los siguientes 6 meses en una... Fue muy duro, o sea, para cualquiera es muy duro. Yo creo que hay un duelo cuando te echan del empleo y te quedas sin dinero y qué voy a hacer, etcétera. Pero además cuando traes esta sensación un poco de que cruzaste al otro lado del mundo que no era para ti, que era esos puestos, ¿no? Hablar con esas personas, que los dueños de la empresa fueran tus amigos, de pronto fue muy duro. Pasé unos meses muy deprimida, y en esa edad que también como que... Habías colocado un poco la identidad de lo que habías logrado alrededor de ese puesto laboral, ¿haz de cuenta? Sí, sí, claro. Y tenía este discurso también muy interiorizado, ¿no? O sea, es que la lucha contra la pobreza es devastadora, es muy cansado. Implica muchas cosas, ¿no? Entonces, de pronto llegar, tener un puesto, tener un buen salario, que la gente te respete, etcétera, ¿no? Ya vivía en Coyoacán, después de venir nací en Ciudad Neza, crecí en Ecatepec, en fin. Es muy duro el golpe, sí, es un poco como la sensación de no lo vas a lograr, ¿no? Claro. Nunca vas a romper el techo de Para los pobreza. que te hemos leído, pues tenemos clara esa trayectoria y esas emociones que te generaban los espacios que habitabas, Alma. Tanto para crecer como ser humano, pero también para distanciarte de algunas cosas que no querías volver a vivir, ¿no? Si yo te digo Nesa o te digo Ecatepec, ¿qué imágenes emocionales te vienen a la mente? Pues es una mezcla muy peculiar, ¿no? Porque la verdad hay una parte muy vital, de mucho empuje, de mucha efervescencia, pero por otro lado yo me recuerdo siempre enojada. ¿Así? O sea, de verdad, ¿Frustrada? muy enojada de llegar todas las noches a Indios Verdes y cuando llovía como está lloviendo ahora, por ejemplo,
venir de haber estudiado en la UNAM en Filosofía y Letras en el sur profundo para llegar a Ecatepec, mi paradero era Indios Verdes, el agua te llegaba arriba de las rodillas. Entonces era una locura. Había unos chavos a los que les pagabas 10 pesos, te cargaban de caballito para que te pudieras subir al microbús que a ver si arrancaba, ¿no? Entonces, cuando cuento esto, por supuesto que hay algo en mí que celebra esa vitalidad, pero por otro lado, qué rabia. Sí. Porque cuánto talento se pierde este país por no ver la enorme inequidad que hay. Y bueno, pues tú sabes, ¿no? Y la gente que echa el rollo del que es pobre porque quiere... Híjole, qué coraje da eso. Bueno, se me envenena el alma. Sí. Tú no serías el ejemplo del que dejó de ser pobre porque quiso dejar de serlo. ¿Cuál fue el contexto que tiene que ver con otras cosas que no solo con tu voluntad, Alma? Que te permitieron, por ejemplo, estar de repente sentada en esa empresa, que ahorita vamos a regresar ahí, y decir, ya di un salto. ¿A qué lo atribuirías? Ah, qué bueno que me preguntas eso, porque sí, no se reduce todo al esfuerzo personal. Exacto. Hay otros factores que la vida también es muy azarosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la salud, ¿no? En mi familia no nos ha tocado nunca, y hasta ahora ya estamos todos muy mayores. Ay, ni tanto. Todavía en una soy la menor. tardía juventud, digamos. Exacto. Pero no hemos tenido que pasar por cáncer, diabetes, estas enfermedades crónicas que devastan una economía que ya de por sí es una ruina. Pues eso, por ejemplo, es una buena suerte, ¿no? Sí. Luego, pues sí, que me tocó una madre que, como pudo, con su alegría, con su mucho trabajo, con su locura y tal, pero procuró no forzarnos a, por ejemplo, empezar a trabajar desde niños, ¿no? Sí. Entonces, por eso crecí en un internado, porque en el internado... ¿Dirías que el internado fue uno de los escalones amplios que te permitió dar ese salto que quizá las niñas que en esa y en Ecatepec no tuvieron la oportunidad de ir a la del Valle a un internado como tú? Pues entonces ese salto o no fue posible o no, o lo dieron y cayeron, no sé. Sí, no, es fundamental, o sea, de los... ¿Qué había en el internado que te dio esos elementos? O sea, además es de los 6 a los 13 años, 6 a los 14, ¿no? Entonces es una edad clave en la que sales de estar pues creciendo como se puede a la buena de Dios en un lugar donde uno estás cuidada, resguardada, te están educando, te alimentas 3 veces al día, duermes en una cama segura, sí, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, está desapareciendo también, ¿no? Entonces, hay mucho del contexto médico, de salud, de políticas públicas, o sea, no es nada más que le eches o no le eches ganas. Por supuesto. ¿No? Es como se abren ventanas que hacen la enorme diferencia, ¿no? Totalmente. Oye, bueno, me acuerdo obviamente de tu novela del internado y pues sí diría, como de ese recurso mágico que fueron los libros para ti, de alguna manera como en forma de escape. Y estas conversaciones tienen que ver, no lo he dicho tan abruptamente, pero contigo hay que hablar así. Hay que hablar así. Del deseo de muerte. Ayer Sí. estaba pensando, ¿cómo le voy a preguntar? Pero creo que cuando a mí me surgió la idea de tener estas conversaciones tenía que ver con que yo sí he tenido un deseo de muerte, afortunadamente temporal, del que logro escapar con algunos resquicios de buenos momentos del pasado o con algunas ideas sobre el futuro inmediato, pero logro no quedarme ahí. Yo creo que escribir tiene que ver un poco con esta ambición de trascender, pero también con no caer, ¿no? Sí. O con saltar el deseo de muerte. ¿Te vienen a la mente algún momento o algunos momentos en el que ese deseo de muerte haya sido más latente, Alma? Sí, cómo no. Tuve un periodo más o menos por donde me pasó de que me corrieron de este empleo y tal, por ahí de mis 26, 28, se me detonó una crisis larga, duré mucho rato con ataques de pánico, sí. que son horrorosos. Que son taquicardia. Te sudan las manos, se te adormece la lengua, taquicardia, empiezas a hiperventilar. Oye, de ir por el metro con mi bolsita. ¿En serio? Sí. O sea, de tener que respirar en la bolsa. Sí. ¿Porque eso qué hace? ¿Te ordena la respiración? Claro, porque lo que estás haciendo es hiperventilar, ¿no? Y ese nivel de sobreoxigenación es lo que pone a temblar los músculos, te hace sudar, o sea, es toda una descarga bioquímica. ¿Y te daban en el metro? Me daban en el metro mucho.
¿A me qué lo daba mucho atribuyes? miedo a que de niña, cuando íbamos con mi mamá, con sus 8 chamaquitos, Ujú. en el metro rumbo a donde fuera, pues era bien complicado, ¿no? Uno de mis hermanos grandes, pobrecillo, tenía alguna enfermedad, no sabemos qué, de chiquitín, se desmayaba. Entonces mi mamá, o sea, era complicado. Ujú. Apenas sabía leer mi madre, ¿no? Entonces, Ujú. oye, cualquier error en la logística de trasladar a una mamá sola a 8 A 8 chamacos en el metro de esta ciudad era Sí, se podía perder uno en cualquier momento y sería muy difícil recuperarlo. muy Sí, difícil, sí. Entonces, ya a mis 20 y tantos tuve ataques de pánico. Duré mucho tiempo, como 6, 8 meses. Sí, May, yo llegué a pensar en suicidarme. ¿Sí? O sea, sí, sí. ¿Cuántos años tenías, Sí, Alma? como 28, 27, por esa época, dices. sí. Ay, qué fuerte. Cuando me lo Porque dices se estaba me pone la piel agotada chinita. de tener miedo. Tenía mucho miedo, todo el tiempo. Era el miedo lo que te llevaba a esa hiperventilación, a esa Sí. sensación de perder el control. ¿Y a qué le tenías miedo, Alma? Pues a no tener dinero, ¿no? Me habían corrido de este trabajo, entonces era todo Ujú. un tema, pagar la renta. Y parece una tontería, pero cuando traes, hay una cosa que se llama memoria epigenética, que dice que heredamos incluso la carga emocional de nuestros abuelos, o aunque no los hayamos conocido, ¿no? Yo creo que cuando creciste siempre con miedo de no tener dinero, de no poder pagar la renta, de que nos echaban de las casas con mi mamá, con sus 8 chamaquitos, ahí íbamos a ver a vivir en donde, a un cuarto de servicio. Los echaban de las casas donde rentaban, Claro. ¿no? La renta no se podía pagar y sálgase con los 8 niños. Imagínate Qué esa locura. situación, imagínate la descarga emocional de mi mamá de... Sí, qué desesperación. Yo tengo eso, ¿no? Me da Sí. siempre mucho miedo. Por eso ahora trabajo como perro de trineo. Sí. Porque siempre tengo miedo de que la sombra de la pobreza te acompañe toda la vida. Sí. Es dura. ¿Y qué te hizo detenerte? O sea, cuando deseabas la muerte, cuando pensabas en suicidarte, ¿había algo interno que te detenía o quizá la vida cotidiana no te dejaba llegar al fondo y decir, va, lo voy a intentar? ¿Lo intentaste? No, No. pero ya empezaba a pensar formas, ¿no? Sí. Eso ya es no alarmante. Sí, ya es ir como a empezar a Dar un tener paso ideación. más allá. Sí. Me ¿Y con tu salvaban, creatividad? hijo. Perdón que vacile, pero no quiero ni pensar en las formas. ¿Nos quisieras confesar alguna? No, la verdad me daban... ¿Alguna creativa? Pensaba en seguro aventarme tuviste. de algún lado. Ok. O sea, era como... También creo que eso significa cosas, ¿no? Yo Como creo que liberarte, como... Sí. Sí, me salvaban mis hermanas. Eso es muy increíble, ¿no? O sea, Ujú. solo pensar lo que ellas iban a sufrir y lo que me amaban, la verdad que fuerte, pero ni pensaba en mi mamá. O sea, pensaba en mis hermanas. Ajá. Y decía, no les voy a hacer eso. Ay, se me hace el nudo porque creo que yo nunca lo había concientizado. Y entonces le hablaba a alguna. Y ahí me daban contención como se pudiera. Ajá. Y iba pasando, ¿no? Y hasta que empecé a ir a terapia, justo en ese periodo, y fui entendiendo que lo que estaba era en un trastorno de ansiedad, teniendo panic attack, uno tras otro, y bueno, pues tenía que tomar un medicamento, etcétera, ¿no? Ok. Y eso empezó a acomodarse. Empezó a acomodarse. Pero dices que el miedo a la pobreza te persigue. Ya Siempre. sin esa ansiedad, sientes que ya tienes como un control de que no te va a pasar nada. Aquí estamos todos. Claro, ¿no? sí. Sí. Y también, pues eso, ¿no? Hablo mucho de mi decisión de no ser madre, que tiene muchos matices, pero uno de ellos, la verdad, es que es una paz tan grande. Sí, porque no te tienes que estar preocupando por las... No, yo... Pues por lo que más se preocupa, por lo menos en mi caso, es por las emociones de los hijos, porque se siente terrible verlos sufrir. Y no, la cosa económica, o sea, el agobio de pagarles la escuela, esto, lo otro, aquello, ¿no? Que en un país de madres solteras, ¿no? Suele ser una excepción que yo agradezco mucho de un papá que acompaña a la hija, que está pendiente de ella, pero entiendo que para la mayoría de las mujeres que se avientan a tener un hijo, siempre es una disyuntiva la parte económica, ¿no? Están rotas. Yo he hablado con muchas por distintos motivos, porque el tema me interesa, por lo que escribo, etcétera, y o sea, llega la noche y es cuando se permiten darse cuenta de que están completamente devastadas emocionalmente, ¿no? Porque los trabajos te rompen. El otro día vi un meme o no sé qué era, una imagen de Salma Hayek que tiene 56 años. Ajá. Y se ve como de 40. Sí, se ve como nosotros. Y alguien ponía un comentario,
cuando veo esto, o a Jennifer López o tal, veo que los trabajos que te revientan se cobran en tu cuerpo. O sea, imagínate tener acceso a descanso, vacaciones, seguridad social, y no ser una mamá masajes faciales, cremas caras. contra una mamá soltera criando a sus hijos como puede, trabajando 2 o 3 cosas, además vendiendo para sacar otro cachito, pues haciendo guiones, haciendo programas. haciendo guiones, claro. programas, Sí, un programa aquí, una columna allá, un guión en el otro lado. Sí, buscando pedacitos que nos ayuden a complementar, ¿no? Oye, tú tocaste este tema y yo confieso que lo tenía en mente, pero no quería abrirlo si tú no lo abrías. Tu deseo y luego tu decisión de no ser madre. Cuando te conocí, un poquito después de conocerte y de empezarnos a ser amigas, tenías muchas ganas de ser mamá y recuerdo que incluso querías un poco regresarle a alguna persona, algún niño, alguna niña, la experiencia que tú habías tenido de haber estado en un orfanatorio y poder quizá tener un hogar, que tú sí tenías, ¿no? Tu madre iba por ti los fines de semana, pasabas el tiempo con tus hermanos, pero había niños en el orfanatorio que no tenían esa posibilidad. Cuando decidiste que ibas por ahí, ¿qué te volcó? Y entiendo que ahora dices, híjole, qué bueno que no lo hice porque probablemente no era mi ruta. Pero esa disyuntiva debe de haber sido también dura, una disyuntiva fuerte en tu vida, ¿no? Porque la identidad te marca mucho de que eres mamá, no eres mamá, eres profesionista, no eres profesionista, eres parte de una familia o te aislaste de esa familia. Sí, fíjate que hay algo que sigue siendo un misterio, la verdad, que tiene que ver, yo creo que con el deseo. El deseo es una cosa que hace olas, ¿no? Entonces, cuando yo estaba, justo cuando tú y yo nos conocimos, mi deseo de ser madre estaba en hace la 10 cima. años, era 2014. ¡Ay, qué rápido! Sí, 2014. Era 2014, hace 10 años yo tenía 36, ¿no? Y quería con todo mi corazón, o sea, era un deseo así que me... y luego, bueno, fueron pasando cosas en mi vida, me separé de esa pareja, ¿no? Con el posible padre por adopción de mi hijo también. Y mi deseo se fue moviendo de lugar. Yo vi cómo fue bajando. Y la verdad hubo un momento en que dije, creo que no quiero. Y me daba mucha pena admitirlo y que me iban a juzgar porque no, que sí querías. No, es que es todo un fenómeno. Ay, es que qué horror está que uno muy cabrón. que atravesar por lo que está atravesando, que es durísimo, y tener que pensar en cómo resolver, dar la cara, como si eso fuera realmente importante. Pero a todos nos pasa, dar la cara se vuelve a veces hasta una prioridad sin que nos demos cuenta. Igual y eso te retrasa la decisión, porque ¿cómo voy a decir? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Entonces igual y no estoy tan segura. ¿Y cómo fue? Pues así, con mi honestidad que me caracteriza. No, es que, mira, ya habíamos llegado al punto en el que invité a todos mis hermanos y a mi madre, porque te gradúas de una serie de talleres que tienes que tomar. Claro, porque llegaste al punto de ir a ver si adoptabas. Nunca fui a ningún lugar a ver niños. No, pero de ver el proceso, de ver cómo era el proceso. Te tenías que capacitar mucho, tomar talleres, leer un montón, convivir con parejas que ya eran padres, madres para adopción. Eso te debe haber detenido también. Oye, y aunque no fuera para adopción, porque bueno, pues sí ves la realidad de que aunque es muy enriquecedor, también es un reto brutal. Sí, ¿no? sí. Y yo veía cómo en mi grupo se iban rajando algunos, ¿no? Pero yo seguía. Y luego pasó todo esto de mi padre, ¿no? De ir al viaje, conocerlo. Fue esa época. Y ahí dije, no, espera, yo no sé si quiero ser madre soltera, si de verdad estoy en esto. Pero ya había habido un evento donde nos graduábamos los que tomamos todo el taller para ser padres y madres por adopción. Y parte de tu graduación era que tu familia viniera. Porque ese hijo, hije, pues es como, iba a ser bien recibido como uno que nace de la panza, ¿no? Y vinieron todos mis hermanos. Y mi mamá, que me dijo, ya lo quiero. Sí, yo a tu hijo ya lo quiero. Solo por saber. Y luego fui y les dije, fíjense que siempre no. Sí. Y me daba mucha vergüenza, la verdad. Pero, y en el fondo te has haber dado cuenta que ellos te apoyaban porque era tu idea, tu sueño, tu sensación de realización. Y en tanto dejara de ser, para ellos dejaba de ser. Así, es muy fuerte eso. Uno con los años lo va sabiendo, ¿no? Claro. Que tu gente te ama de verdad. Oye, a veces tengo teorías muy simplistas con las que me río con mis hermanas, de que la gente las personas hablamos sin darnos cuenta en un círculo y se cierra, de repente llegas a un lugar en donde se cierra el círculo y ahorita me dio la impresión de que empezamos a hablar sobre la niña que tiene miedo en el metro porque su mamá lleva 8 niños en el metro
y sobre ella, porque no hay un padre que acompañe a esa madre, cae toda la responsabilidad de que un niño se pierda y muchas responsabilidades más, ¿no? Y de repente cuando tú estás a nada de decidir si ser madre o no, probablemente esa imagen del metro sola, pues no sean 8, pero sea 1, la responsabilidad es igual que con 8. O sea, una sola persona requiere muchísima. Igual y esa imagen, Alma, fue la que te hizo decir, tal vez si hubieras tenido una pareja que quisiera ser papá en ese momento, pero por algo no, porque igual y ni con el papá te la avientas. No, yo creo que tiene mucho sentido lo que dices. O sea, al final sí hay un modelo aprendido desde un lugar muy profundo, muy inconsciente, y sobre todo las emociones vividas en eso, ¿no? Y de pronto decir la angustia, el susto, el terror, estar yo sola, yo lo vi a mi madre sudar todos sus horrores de ser madre sola. Claro que eso pega, ¿eh? O sea, antes o después en algún lugar en ti dices, no sé. Y sobre todo, si te vas postergando la maternidad y teniendo edad y tiempo de pensarlo, es como más... yo pienso que la mayoría de las personas que son mamás y papás es porque no lo pensaron. Oye, yo me pienso, cuando te casas hay que hacerlo así de va. Ya. La piensas 2 veces 3 y la dudas mucho. Y con los hijos yo creo que igual. O sea, sucede como un deseo definitivamente, pero al que hay que dejar fluir. Porque si le metes mucha cabeza, las preocupaciones surgen a tope. Claro. Entonces, pues sí, hay que aventarse el chilazo, como se dice. Exacto. Oye, Alma, platicabas de tus hermanos como esta tribu que te acompaña en decisiones importantes, que le da sentido a tu vida y a tu existencia cuando incluso estás con un deseo latente de tenerla. Y creo que regresándome a este primer salto que das en la empresa y luego a los saltos enormes que yo creo que has dado no en temas profesionales, porque creo que el que seas la escritora que eres tiene poco que ver con el ingreso, la profesión, la fama, tiene más que ver como con la sensación de que eres la que soñaba ser, que plasmas lo que deseas plasmar, que compartes con otros lo que esa cabeza súper bien amueblada y rica de ideas tiene para compartir. Y no sé si esto, o más bien intuyo que esto, te genera también la dificultad de sentirte de repente cerca de tu tribu, porque la llevas en la sangre y en la pluma, ¿no? Como que me imagino que esa sangre fraternal se plasma en lo que escribes y ahí queda, pero al mismo tiempo lo que sucede cuando escribes te distancia de tu origen, ¿no? Te distancia de la pobreza, te distancia de esta sensación de estamos todos en el mismo canal y tenemos un poco... ¿Cómo enfrentas esa sensación que a muchos nos pasa en diferentes aspectos de la vida de pertenecer a una tribu y de repente sentir o que esa tribu te excluye o que tú te autoexcluyes o que cómo le haces para agarrarte de un lazo del que nunca te sueltes para seguir perteneciendo a esa tribu? Pues es muy complejo, ¿no? Porque sí, mientras formulabas la pregunta, la palabra que yo tenía es no es mi profesión, escribir no es mi profesión, exacto, es mi pasión. Escribir es mi pasión y es un privilegio muy grande, pero también ha sido una batalla titánica poder hacerlo, ¿no? Contra todo, pese a todo, yo siempre dije, quiero ser escritora, entonces no me importó quedarme sin trabajo, no tener ingresos, hacer 25 chambitas, intentarlo todas las veces, que me rechazaran en todas las editoriales. Ajá. Oye, ahora se han de arrepentir mucho esas editoriales. Ojalá, sí, la sí. verdad, sí, ojalá que se arrepientan, ¿no? Pero era mi pasión y todas mis decisiones siempre fueron hacia allá. Yo lo que quiero en la vida es escribir y voy a decidir para ello. Pero en efecto, luego, sí hay una pequeña sensación de traición a los tuyos, ¿no? Pues hay una culpa también, como, no sé, es muy raro, no quiero... Pero bueno, esto que en general, lo que cada quien signifique, llames bienestar, ¿no? O sea, de pronto yo digo, ¿cómo puedo estar tan bien? ¿No? Tan entera y haciendo lo que amo y con la enorme fortuna pues de que resuene y que los lectores lo reciban y sí me da culpa, por supuesto, ¿no? Sí. Es como oye, me viene esta frase que tiene más que ver con muerte, pero que me perdonen los muertos de mi felicidad. Exacto. ¿Te acuerdas de Silvio Rodríguez? Claro. Y sí, a mí, bueno, con las muertes cercanas hay veces que logro un nivel de felicidad que digo, ya salté el dolor de la muerte
Y viene esa culpa que no te deja, que te jala, pero creo que hay un dolor y una culpa que es todavía más vital y más latente, que es cuando los vivos te tienen que perdonar de tu felicidad. Cuando ves que hay personas que probablemente no son tan felices como tú, ni profesionalmente, ni espiritualmente. Tu familia afortunadamente está bien, Alma. Bueno, yo los conozco y me parecen igual que tú, vitales, creativos, divertidos, guapos, juguetones. Y creo que has logrado como si agarrar un vínculo que va a ir más allá de hacia dónde vayas tú y hacia dónde vayan ellos. ¿En dónde crees que estás sentado? ¿En la identidad de tu mamá? Sí, es que la sobrevivencia también crea vínculos muy especiales, ¿no? Sí. O sea, pasar las duras con alguien te une para siempre a esa persona, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es eso. Al final hay como una alegría tácita y puede parecer una exageración, pero mi madre acaba de cumplir 77 años y la celebramos en casa de mis hermanos en Hidalgo. Ajá. Y de pronto me siento junto a ella y ve su pastel y su globo de 77 y se pone a llorar. Oh, sí. Y le digo, ¿por qué lloras? Ahora voy a llorar. Ahora vas a llorar. Y me dijo... Ya tenemos que tener aquí unos Kleenex, Bernardo. Y me dijo, de gratitud. Lloro de gratitud. Y yo pensé, pero claro... Imagínate ser ella y ver a sus 8 hijos juntos, vivos, ¿no? Vivos, claro. Enteros. Felices. Felices. Mi hermano mayor murió, un bebito de 2 años, se cayó, vivían en un rancho lejos. No hubo modo de salvarlo, ¿no? Mi hermana mayor se quemó. Eliud. Quemaduras de tercer grado y ella es un ser increíble, pero pues también fue duro eso, ¿no? Durísimo. Y entonces yo vi a mi mamá en su llanto de gratitud y pensé, esto es lo que nos tiene aquí, ¿no? Y que cuando nos vemos está esa alegría de decir, aquí estamos. Pues estamos bien, estamos enteros, aunque pasamos hambre, pobreza, sin casa, en la calle, ¿no? En algún par de momentos, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Lo peor que puede pasarte es la pobreza o hay algo peor, Alma? En tus miedos, ¿cuál es el número 1? No, yo creo que es la falta de vínculos. O sea, eso sí me parece aterrador. Yo creo que debe de ser un abismo, ¿no? Y no quiero romantizar la pobreza porque es una mierda. Es una mierda. Es muy dolorosa y tiene muchas implicaciones devastadoras por generaciones, ¿no? Pero yo creo que peor que eso es alguien que no tiene vínculos, que no tiene contención, que no tiene con quién, que sí. Y quizá esa escisión y esa falta de vínculos es la que ha caracterizado la ola de violencia en nuestro país. Bueno, me estás quitando, justo pensaba en eso. O sea, porque quizá no es gente necesariamente con carencias materiales, sino que creo que se suma la carencia material, pero entonces todos los pobres serían violentos y todos los medianamente acomodados serían pacíficos. Si no, me temo que la violencia y la falta de vínculos cruza transversalmente cualquier clase social. Claro. Pero la falta de vínculos con la falta de poder satisfacer las necesidades básicas es una combinación brutal. Brutal. ¿No? Pero del otro lado de la pinza tienes... O sea, quienes tienen sumido a este país en los niveles de violencia dantesca en lo que estamos, son gente con todo el dinero del mundo. Totalmente. ¿No? Son ellos los que lo controlan todo. Claro. Entonces, sí hay un tema de falta de vínculos, de falta de contención, de falta de eso, ¿no? Yo creo que la dignidad nace de saber que tienes que estar a la altura del amor de alguien. Y si no hay nadie adentro de ti, ¿para detenerte en hacer alguna brutalidad? ¿A eso te refieres? Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, esto que me salvaba a mí de no me voy a aventar del metro porque yo sé que ellas me aman tanto que no quiero que les duela. Traslapado a muchos lugares, la dignidad sí tiene que ver con quién te está mirando con amor para que tú digas, me voy a comportar a esa altura. Aunque ese alguien ya no exista, esté muerto, etcétera, ¿no? Pero, y eso solo se construye, pues sí, teniendo un vínculo muy... Sí, algo que te haga sentir que vales para el otro y entonces no puedes decepcionarlo a ese nivel. Claro, ¿no? que estás traicionando la mirada digna y amorosa de alguien. Es muy importante tenerla. Sí. Alma, escribir es de alguna manera trascender, si no en los siglos, por lo menos creo que en las décadas, ¿no? Pero pensemos así.
¿Para ti qué hay después de la muerte? Fíjate que no lo sé, tengo muchas dudas Hipótesis. y pensamientos al respecto, Ajá. sí, pero honestamente sí tiendo a pensar que el alma, no el cuerpo, pero el alma, sí tiene como un presente eterno, ¿no? O sea que en algún otro lugar, esto que construimos, las emociones, lo que amamos, lo que transformamos, lo que debe de ir a parar a algún lugar, ¿no? Ni modo que no, pienso. Oye, ahorita pensaba preguntarte, pero la voy a dejar para el final. Y me voy a regresar un poquito. Algo de lo que has escrito ha pasado, es decir, cuando no escribes sobre tus memorias, pero escribes alguna historia que probablemente no es personal, o sí lo es, pero no tiene destino claro, y tú la plasmas en papel, de repente ha sucedido, porque ves que hay hipótesis de que cuando escribes, yo escribo muy poco, pero empiezo a veces por los finales, porque me da miedo que si pongo en ese final algo que puede ser doloroso, lastimoso para alguien, suceda, ¿no? ¿Te ha pasado que escribiste algo que puede ser incluso divertido o puede ser casuístico, pero que de repente dices, güey, lo puse y pasó? Sí, como un tanto premonitorio, ¿no? Ajá. De alguna manera. Quizás ciertas imágenes, sí, sí. Por ahí escribí, justo, yo lo escribí en 2019, había una epidemia en el país y era una epidemia... Pero muy cerca de cuando llegó Alma. Sí, esta tenía que ver con una epidemia de tristeza que contaminaba las aguas, en fin, ¿no? Un pensamiento mágico ahí precisamente. ¿Dónde? ¿En una columna? Empezaba, es un cuento que se llama El agua encuentra su cauce. Okay. Y empezaban de pronto Xochimilco, las aguas, el lago Cutzamala, todo a estar contaminado y eran aguas los desaparecidos cobrándonos la indiferencia, ¿no? Y entonces era una epidemia como de fluidos, de no poder. Sí, toda la... Luego cuando vino el COVID, a los meses dije, sí, qué pero fuerte. Sí me da miedo eso que dices, ¿Verdad? Se construye un relato, una serie de símbolos, ¿no? Ajá. Pero bueno, la verdad, de todos modos estoy tan malita de mi obsesión por escribir y que mis historias me anden, que cuando ya estoy en la historia, si veo venir un final que es el que tiene que ser, lo pongo, aunque sea yo me quede catastrófico. Aunque yo me quede temblando de que ojalá no pase, ¿no? Sí. Y ahora te pregunto, para terminar, la pregunta que me venía en mente cuando solté la anterior, que es, si tú pudieras escribir la página final de tu vida o las páginas finales de tu vida, ¿qué te gustaría que trajeran? ¿Qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de etapa de la vida? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Rodeada de quién? ¿Junto a qué árbol? Pues mira, yo tengo claras quizás solo 3 cosas, ¿no? Una es que sí, yo me quiero hacer viejitita y morir escribiendo. O sea, yo quiero hacer esto el resto de mis días, ¿no? ¿Y viejitita te refieres? ¿Quieres vivir muchos años? No, la verdad, no, exageré. A ver, dame edad. Yo digo que 77 es una gran edad para sea, la edad a la que tu madre prendió el pastel, ¿no te parece muy joven, Aina? Pero es que luego vienen unos deterioros que yo no sé si tengo la entereza para lidiar con ellos. Okay. ¿No? Y yo no tengo 8 hijos que me van a cuidar. Pero tenés amigos. Oye, entonces 77 años escribiendo. Sí, además nací en el 77 y como que digo, cuando tenga 77 quizás es un buen cierre de círculo. Escribiendo, mucho me gustaría que se lo he dicho a todo el mundo, a mis sobrines, por favor pongan mis cenizas en un árbol, en las raíces de un árbol. Yo quiero eso. ¿Tienes algún árbol que sea tu favorito? Uno de Chapultepec. A escondidas ni modo, van a tener que delinquir, llevar 7, 10 bolsitas Ziploc. Ajá. Oye, que no tanto las cenizas, bueno, con tanta muerte uno aprende, pero bueno, las que les den, que las vayan poniendo poco a poquito. Sí, pues sí, a ver si por lo menos quedan juntos mis 2 hemisferios. ¿Qué sabia es la psique que de unos años para acá me da cada vez menos miedo la muerte, ¿no? Sí. Entiendo que en realidad es una transición. Oye, pero la liberadora. Muerte propia, supongo. Sí, la mía. Porque la muerte de los otros no, la mía. Sí. Entonces así te imaginas. Así me imagino, sí. Pues me encanta, en un árbol. En un árbol.
que ya viene tu nueva novela que habla de conexión entre los árboles. Entonces, mucho, totalmente. Estamos ansiosos por que quede lista. Ay, sí, en eso estoy. Pues muchas gracias. No, a ti, por esta Mari. sinceridad, Gracias por a este ti. espacio, por tus palabras, por todo tu aprendizaje y porque, pues yo creo que de lo que se trata es de eso, de que finalmente algo te detiene y yo creo que lo que quiero ir dejando como con estas sesiones es, pues habrá quien le haga clic el que es la familia, habrá quien le haga clic las hermanas, habrá quien le haga clic pues la misión de vida, ¿no? Pero con que tengamos algunas pistas, quizá podemos saltar ese momento de caos que nos hace desear la muerte. Y saber que todos lo hemos pasado. Eso, no sentir que estamos en el ataque de pánico como seres únicos que lo estamos atravesando, ¿no? Claro. Sí. No, gracias a ti por tu curiosidad, Vital. Es muy hermoso, May. Siempre tienes estas ideas de mirar la vida desde un lugar que a mí me parece muy admirable. Muchas gracias. Gracias.